El capítulo 1113 del manga de One Piece terminó con una importante revelación sobre el futuro de nuestra historia. Una que está ligada a un tema que he especulado bastante en este canal de manera muy amplia a lo largo del tiempo. Es por eso que consideré una buena idea hacer esta recopilación de teorías, en donde discuto con detalle la teoría en particular del gran cataclismo, la noción de que el mundo de One Piece vivió un desastre sin precedentes en el pasado cercano al siglo vacío, entre algunas otras ideas. El video contiene algunos conceptos del manga que aún no salen en el anime, además de que las teorías las recopilé con la intención de ser analizadas en el contexto del capítulo más reciente, por lo que doy el aviso de spoiler para quienes no vayan al corriente con la historia. ¿Qué tienen en común la capital de las flores de Wano, Water 7 y Alubarna, la capital de Arabasta? De hecho, varias cosas. Por ejemplo, las tres ciudades son bastante antiguas, con Alubarna especialmente existiendo desde hace más de 4000 años. Pero no solo eso, las tres tienen conexión con el arma ancestral Plutón. En Alubarna está el Poneglyph con su ubicación. En Water 7 estaban los planos para su construcción, y ahí fue el sitio donde se llevó a cabo dicha construcción, y en Wano es donde descansa el arma actualmente. Las tres ciudades son consideradas capitales. Hana no Miyako, o capital de las flores, es el nombre de la ciudad central de Wano. Water 7 es conocida como Mizu no Miyako, o capital del agua. Y bueno, Alubarna es la capital de Arabasta. Son bastantes similitudes, pero además de eso hay otra, más visible quizás si ponemos atención. Y eso es que las tres ciudades están construidas en una meseta, elevada del resto del entorno y a la cual para acceder es necesario subir enormes escaleras. Si vemos la capital de las flores y Alubarna desde lejos, notaremos inmediatamente el parecido. Con Water 7 es diferente porque la isla se está hundiendo en la actualidad, pero por un pequeño momento durante el arco del mismo nombre, cuando la marea bajó considerablemente previo al impacto del Aqua Laguna, podemos ver que en realidad todo Water 7 se encuentra también en una meseta en medio de una isla mucho más grande, muy similar a los casos anteriores. Es interesante preguntarnos, ¿por qué tres localizaciones tan lejanas entre sí son tan parecidas? ¿Es coincidencia que estas tres ciudades consideradas capitales de un reino más grande tengan relación con el arma ancestral Plutón? Hay mucho que evaluar aquí, así que vamos por partes, porque este misterio es bastante interesante. Primero vamos a Water 7. Esta isla tiene algunas particularidades. En primera, cuando llegamos, es probablemente de los contados casos en que un sitio habitado y con civilización próspera no es un reino en sí, sino simplemente una ciudad. Pero el nombre Mizu no Miyako, o capital del agua, alude a que quizá Water 7 en algún punto del pasado fue la ciudad más importante de un reino más grande. Cuando el Aqua Laguna excepcionalmente desastroso que presenciamos junto a los sombreros de paja hace que la marea baje, vemos el resto de la masa terrestre a la que Water 7 pertenece. Es posible que en el pasado distante esta isla fuera completamente habitada, y por lo tanto la capital del agua era justamente eso, la capital, la ciudad central de este reino cuyo nombre se perdió con el paso del tiempo debido a los hundimientos de la isla. ¿Qué tan antiguo era este reino? Bueno, quizá tenga más de 4000 años, porque vamos a otro de los casos que quiero discutir hoy, Alubarna. De esta ciudad sí que tenemos certeza de que existió en ese tiempo tan lejano, pues el palacio del mismo nombre fue construido hace 4000 años y es una de las referencias más antiguas a la historia de One Piece que conocemos en la actualidad. Si tanto Alubarna como Water 7 y la capital de las flores en Wano, que analizaré más adelante en el video, son tan similares estructuralmente, ¿es posible que las tres fueran fundadas más o menos al mismo tiempo? ¿Y por qué todas estas capitales fueron construidas precisamente en una meseta? La respuesta seguramente ya la estás imaginando. Water 7 nos da una respuesta clara. En el caso de un incremento considerable del nivel del mar, tener la capital elevada permite que los ciudadanos del país puedan tener refugio y evitar la catástrofe. En el presente tenemos un dato importante. El arma que destruyó Lulusia ocasionó luego de 6 días de su activación el incremento promedio en 1 metro del nivel del mar en el planeta entero. No sabemos cuántas veces sucedió esto en el pasado, pero quizá tan lejos como hace 4000 años,
la activación de esta arma era causa de preocupación para los pobladores de diversas civilizaciones. Independientemente que fuera un miedo hacia el uso del arma o un evento cataclísmico de otro tipo, en definitiva, parece que tanto la gente de Guano como de Arabasta y Water 7 consideraron la posibilidad de una inundación cuando decidieron poner su capital en un sitio elevado. No me queda claro si esta decisión fue algo a lo que llegaron en conjunto, si una sola civilización fue la que construyó todas estas ciudades, o bien si fue la consecuencia lógica de un mundo caótico a la que distintas culturas llegaron por separado. Pero a mí me parece que es muy posible que la construcción de Alubarna, Water 7 y la capital de las flores fuera llevado a cabo bajo la consideración de que era necesario proteger la ciudad ante una inundación severa. Es importante destacar que el arma ancestral Plutón tiene conexión con las tres localizaciones. Sus planos y su construcción se dieron en Water 7. El arma fue enterrada bajo el territorio de Guano, y el poneglyph con su ubicación yace en la tumba real de Arabasta. Me parece claro que al menos estas tres civilizaciones estaban en contacto, pues todas formaron parte del plan de algo tan importante como es el arma ancestral Plutón. ¿Será acaso que este enorme barco fue planeado como el último recurso en caso de que la inundación fuera tan severa que aún estando en elevación, la destrucción de sus ciudades no pudiera ser evitada? ¿Quién sabe? Pero seguramente habrás notado un muy importante detalle. La capital de las flores de Guano debe ser relativamente reciente con respecto a Alubarna y a Water 7. Sabemos perfectamente que Alubarna tiene 4000 años de existencia. Water 7 no estamos seguros, pero al menos sabemos que existía antes del siglo vacío. ¿Y la capital de las flores? Bueno, al final del siglo vacío se construyeron muros alrededor de Guano, lo cual hizo que el agua de lluvia se acumulara y la ciudad quedara inundada. Luego de eso la gente se fue a vivir en las cercanías del monte Fuji, en una porción de tierra de origen desconocido, pero que sabemos que sirvió para fundar de nuevo el país, aunque con una extensión considerablemente menor. En este contexto, la capital de las flores debió ser creada hace menos de 800 años. Quizá no, es una teoría popular, desde antes de que supiéramos la historia del pasado de Guano, que la isla se ve extraña, fragmentada, como si hubiera sido creada artificialmente. Muchos incluso piensan que fue Ors, el movedor de continentes, quien juntó las partes que ahora forman el país de los samurái. En la conversación con Sukiyaki claramente podemos ver en los esquemas que la tierra que forma al Guano actual parece haber aparecido después, pero no se nos dice cómo. ¿Qué tal si la capital de las flores era la capital de una ciudad más antigua, de una región diferente? En el pasado hice un video especulando que Guano y Shandora pudieron alguna vez haber formado parte del mismo país, siendo Guano el ojo faltante en la forma de calavera que asemeja tener la isla de Yaya. Me baso en diversas similitudes entre ambas culturas, tales como que Shandora es conocida como la ciudad de oro, mientras a Guano se le llamaba el país de oro, la costumbre de hacer fogatas con una disposición muy similar, su respeto hacia los ancestros, su conexión con el lenguaje antiguo de los poneglyphs, las referencias a la luna y detalles como el que los patines de Kairoseki de Wiper fueron creados por artesanos de Guano de acuerdo con el Vibrekar Kardatabuk. Te dejaré en la descripción el video donde analizo con detalle todas esas similitudes para que lo revises si lo deseas. Cuando creé ese video, mi idea era que todo Guano alguna vez fue el ojo izquierdo de Yaya, pero creo que es más probable que solo una parte del país, esa sección central, donde está la capital de las flores, fuera lo que alguna vez fue parte de esa isla. He notado que tenemos la mala costumbre de creer que Shandora es un nombre que se refiere a un reino. En realidad, Shandora significa ojo derecho de la calavera en un idioma desconocido, según nos dice Calgara en el flashback de su pasado con Noland. Eso indica que Shandora era una ciudad, que formaba parte de un país. Tenemos evidencia concreta de que toda la isla de Yaya, y no solo Shandora, estaba habitada en el pasado. Localizaciones como el altar de sacrificios y otras edificaciones fuera de la ciudad nos indican que Yaya estuvo poblada en el pasado más allá de solamente la ciudad de oro. Es posible que como Water 7, Shandora alguna vez fuera una ciudad perteneciente a un país más grande, con muchas ciudades y pueblos. Cabe destacar que Shandora recibe el nombre Ogontoshi o ciudad de oro, mas no Ogon no Miyako o capital de oro. Esto no es para nada definitivo, pero insinúa que si Shandora era parte de un país más grande, entonces la capital era otra. Quizá esa era la capital de las flores. Eso significaría, por supuesto, que la capital de las flores no era la capital original del Guano antiguo. Y como no sabemos nada de ese país en realidad, puede que eso sea verdad.
El resto de Yukimaru, en donde se nos dice que alguna vez Wano fue llamado el país de oro, quizá no se refería al Wano antiguo, sino a Yaya. Curiosamente, Shandora podríamos decir que es opuesta en su planificación al resto de las ciudades que discutí en este video, pues no solo no está en una meseta, sino que yace en una depresión. ¿Acaso hay algún simbolismo aquí que tengamos que considerar? No me parece lógico que una civilización que tenía miedo de una inundación construya una ciudad tan importante en el lugar menos seguro si tal catástrofe llega a pasar. Tal vez en el pasado muy distante Shandora estaba elevada como las otras ciudades y se hundió debido a las knock-up streams que suceden frecuentemente en la zona, aunque a mi parecer no hay evidencia de eso en ninguna parte de su estructura, por lo que el cómo se veía Shandora en su época más próspera es incierto. En el mundo de One Piece tenemos dos razas que están estrechamente relacionadas, los Gyojin y los Ningyo. A estos últimos en español solemos referirlos como sirenas o tritones. Hay diferencias entre ellos, sin embargo siempre los tratamos como una misma raza, por su temática y porque viven juntos en la isla Gyojin. Pero creo que esto no siempre fue así, y en este video voy a explicar lo que creo que sucedió en el pasado entre estas dos razas, diferentes entre sí pero relacionadas. Este video no tendrá spoilers del manga, así que puedes seguir tranquilamente si solo ves el anime. En el SBS del volumen 23, Oda menciona lo siguiente: los que tienen la mitad inferior de pez son Ningyo, los que son como peces de la parte de arriba son Gyojin. Sobre la diferencia en su naturaleza, los Ningyo por lo general tratan de ser amigos de otros peces, pero los Gyojin tratan de gobernar a los peces. Eso es de manera general. Por supuesto, sus hábitats son diferentes también, pero ya lo verás por ti mismo más tarde en la historia, eventualmente. Pero en el presente no vimos para nada eso que mencionó Oda, pues tanto los Gyojin como los Ningyo viven en el mismo lugar, la isla Gyojin, y son todos ciudadanos del reino Ryugu. A mí siempre me ha parecido muy extraño este asunto por varias razones. Número 1. En el arco del mismo nombre se nos comenta que ambas razas, Gyojin y Ningyo, pueden tener descendencia y formar familias, y que es imposible saber cómo serán físicamente los hijos de este tipo de familias. Sin embargo, la familia real del reino Ryugu siempre son Ningyo. Neptuno, Otohime, Shirahoshi y sus 3 hermanos, todos Ningyo, ninguno Gyojin. Esto va de la mano con el hecho de que, por el contrario, la mayoría de los ciudadanos que viven marginados en las afueras de la isla, en el lugar conocido como Distrito Gyojin, son de hecho Gyojin. Arlong y su tripulación, Fisher Tiger, Hody y los suyos, a excepción de Hyoso y Aladdin, todos ellos son Gyojin. Esto me hace pensar, ¿por qué sucede esto de esa forma? Número 2. El propio Distrito Gyojin. Se nos dice que esta área es una zona de marginación donde viven criminales que, como mencioné anteriormente, son en su mayoría Gyojin. Pero si nos fijamos bien en esta área, es muy interesante, pues parecería que estamos frente a unas ruinas bastante antiguas de lo que posiblemente pudo ser en otro momento una ciudad próspera. Más aún, el Arca de la Promesa, Noah, yace aquí y no dentro de la burbuja que constituye la isla Gyojin. De hecho, otro punto curioso es que los poneglyphs de este sitio no se encuentran propiamente en la isla o en el castillo del reino Ryugu, sino en el bosque marino, otro sitio fuera de los límites de esta isla. ¿Por qué los antiguos que encomendaron la tarea de proteger los poneglyphs no los dejaron en el castillo Ryugu, sino a las afueras del reino? Número 3. La estructura de la isla Gyojin. Sabemos que tanto Ningyo como Gyojin pueden vivir perfectamente bajo el agua y respirar ahí. Entonces, ¿por qué es que la isla Gyojin está rodeada por una burbuja? A mi parecer, esta isla es enteramente artificial y su propósito nada tiene que ver con el modo de vida de las razas submarinas, las cuales no necesitan para nada el aire. Aunado a eso, los habitantes de la isla Gyojin siempre han tenido muchos problemas por la presencia de piratas. ¿Por qué es entonces necesaria la burbuja de aire? Tomando en consideración estos puntos, la idea que se me ocurre que pueda explicar todo es la siguiente. Creo que en el pasado distante, los Ningyo y los Gyojin sí que vivían en hábitats diferentes, como menciona Oda en el SBS que mostré previamente. Los Gyojin vivían, como ya vimos, a 10.000 metros por debajo del nivel del mar, en lo que ahora se conoce como Distrito Gyojin, mientras que los Ningyo habitaban en la superficie y probablemente dominaban bastante territorio de las islas en los 4 Blues y la Gran Línea, si es que esta división existía en ese tiempo. No estoy seguro si estas dos razas serían amistosas o no unas con otras, pero creo que en el pasado no coexistían y cada una hacía las cosas de forma separada y a su manera. Pero en el presente, la superficie está controlada casi en su totalidad por humanos.
lo cual me hace suponer que un evento de conquista sucedió en el cual los Ningyo fueron desplazados de sus territorios. El reino Ryugu, por tanto, debió haber estado en la superficie en el pasado, y tal vez, como los Ningyo estaban acostumbrados a la presencia de aire en sus actividades diarias, cuando fueron exiliados, recurrieron al fondo marino en las proximidades del árbol Eva, donde los Gyojin tenían su civilización. El que haya habido un conflicto entre las razas submarinas trae preguntas nuevas interesantes. Si esto sucedió cerca del siglo vacío, entonces ¿qué hay con la promesa? ¿Cómo se relacionan Poseidón y Joy Boy con todo esto? Aquí es donde entra el punto de que tanto Noah como los Poneglyphs estaban fuera de la isla Gyojin como tal, y de hecho Noah está en el distrito Gyojin. Creo que en el pasado, así como ahora tanto Ningyo como Gyojin son discriminados, los Ningyo discriminaban a los Gyojin y los relegaron al fondo marino. Poseidón entonces pasaría a ser esta figura de paz que intentó, así como Otohime en el presente, lograr una igualdad entre ambas razas y llevar a los Gyojin a la superficie a vivir en el próspero reino Ryugu como un gran pueblo unido. Joy Boy ayudaría en este proceso y entonces se crearía el arca Noah para transportar a todos los Gyojin hacia la luz para así vivir en paz en el reino de los Ningyo. En realidad, la promesa original incluía únicamente llevar justicia a los Gyojin. Pero entonces sucedió la conquista por parte de los humanos de todo el planeta y los Ningyo obtuvieron, por decirlo de alguna manera, una cucharada de su propia medicina, sufriendo el mismo trato que ellos dieron a los Gyojin durante todos esos años. El arca Noah permanecería entonces en el distrito Gyojin, pues ahora los humanos dominaban la tierra y no tendría caso llevarlos a la superficie donde serían discriminados de nuevo, esta vez por humanos. No solo eso, los Ningyo ahora tendrían que vivir en las profundidades igual que su raza hermana. Dado que ellos ya estaban muy acostumbrados a la superficie, la isla Gyojin sería creada artificialmente usando el poder de Poseidón y posiblemente las otras armas ancestrales para emular la vida al nivel del mar. Y a raíz de este evento, Poseidón lograría que tanto Gyojin como Ningyo resolvieran sus diferencias al fin. Y es por eso que en el presente ambas razas coexisten. Incluso como signo de hermandad, la isla sería nombrada Isla Gyojin y no Isla Ningyo. La mayoría de los Gyojin abandonarían entonces el distrito Gyojin, pero unos cuantos no aceptarían esta nueva sociedad y permanecerían en las afueras como criminales, esperando el momento para derrocar a los Ningyo, quienes los discriminaron por mucho tiempo. Así, el distrito Gyojin quedó en ruinas y las diferencias entre ambas razas marinas quedaron olvidadas con el paso del tiempo, uniéndose ante la discriminación sufrida a causa de los humanos que tomaron la superficie para sí. Pero aún así, ciertas cosas, como el hecho de que la familia real está exclusivamente conformada por Ningyo, son evidencia del pasado oscuro que estas razas comparten. Puede que el cataclismo que sacudió el mundo al periodo comprendido entre hace 900 y 800 años de la época actual en la historia de One Piece se le conoce como el siglo vacío. 100 años de los que no se tiene registro alguno y que las personas desconocen en su totalidad. Al final de este periodo ocurrió la fundación del gobierno mundial a través de la Alianza de 20 Reinos, cuyos reyes son venerados como dioses en el presente, al igual que sus descendientes a los que se les llama Tenryubito o dragones celestiales en español. ¿Qué evento determinó el comienzo del siglo vacío? ¿Cómo era el mundo antes? En este video voy a hacer un análisis detallado al respecto. Aunque ya había abordado este tema previamente, creo que con la información reciente del manga de One Piece, este tópico merece una actualización. Así que por supuesto habrá algunos spoilers para los que no van al corriente con el manga, los cuales pueden pausar el video aquí si lo desean. En el capítulo 1086 del manga, obtuvimos un nuevo dato que, aunque es sutil, me parece extremadamente importante para entender el siglo vacío. Esto ocurre cuando Ivankov menciona que Imu era el nombre de uno de los 20 reyes fundadores, Imu de la familia Nerona. Él especula que podría tratarse de la misma persona, y por tanto, es posible que haya obtenido la operación de la juventud eterna. La conversación es muy interesante, pero lo que quiero discutir es el libro que Ivankov le muestra a Sabo, el cual lleva por título Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia en nuestro mundo, el cual detalla el comienzo de la creación. En el mundo de One Piece, se considera que los 20 reyes fundadores son los dioses que crearon al mundo actual, y por lo tanto en One Piece ese libro llamado Génesis
Muy probablemente es la historia que cuenta cómo los 20 reyes le dieron forma al mundo. Ahora sabemos que los nombres de estos 20 son del conocimiento general, aunque para nosotros aún son desconocidos, si bien el capítulo 1086 nos reveló muchos de los 20 apellidos. Seguramente ese libro Génesis es bien conocido y se aprende en las escuelas de los países afiliados al gobierno. Pero hay un problema importante en todo esto, y ese es que el mundo de One Piece existía mucho antes de que se fundara el gobierno mundial. Y no es que este dato sea desconocido para la gente, es algo que todos saben. El árbol del conocimiento de Ohara lleva 5000 años, el palacio de Alubarna se construyó aproximadamente hace 4000, y el ducado Mokomo fue fundado hace 1000 años. La gente del mundo de One Piece sabe que la civilización existía mucho antes del final del siglo vacío. Entonces, ¿cómo es que todos aceptan que el Génesis, el comienzo de todo, fue hace 800 años? Para Clover, resultó sospechoso que en los registros históricos hubiera un vacío de 100 años, y al final de ese lapso, el gobierno mundial se fundara. No se necesita ser un genio para que esto sea sospechoso. La pregunta es, ¿por qué el siglo vacío no es algo que genera intriga a la mayoría de la gente? El siglo vacío es justamente eso, un lapso sin registro histórico. Pero antes de eso, sí hay registros. Los historiadores, claro que pueden estudiar qué sucedió hace miles de años, hace cientos, incluso. Es solo el periodo entre hace 900 y 800 en el que no hay documentos que confirmen qué sucedió. La historia es una narración de los eventos que ocurrieron en el pasado. Para que la historia pueda existir, se necesitan personas que documenten qué sucede en todo momento. En nuestro mundo, lo que marca el fin de la prehistoria y el inicio de la historia es la invención de la escritura. Gracias a ella, los humanos del pasado pudieron comenzar a registrar eventos que nosotros podemos rescatar y que nos ayudan a entender cómo era la vida de nuestros antepasados. Por lo tanto, la historia va de la mano de la existencia de seres humanos, pero además de que estos tengan la capacidad de dejar un registro de lo que sucede en su entorno. Si para la gente del mundo de One Piece no resulta extraño ni sospechoso que haya un siglo entero sin registros históricos, quizá es porque hace 900 años algo sucedió, un evento de alcance mundial que impidió que la humanidad pudiera documentar su existencia, o al menos eso se cree. ¿Qué sabemos del periodo previo al siglo vacío? Muy poco. Al menos sabemos que ya había civilizaciones, pues el palacio de Alubarna en Arabasta se construyó hace 4000 años. Quizá la información más detallada del periodo antes del siglo vacío la tenemos gracias a los Tontata, que nos contaron su historia en el arco de Dressrosa. Antes del comienzo del siglo vacío, los Tontata vivían no en Green Beat, sino en otra parte. No sabemos de dónde eran originarios, pero lo que sí sabemos es que por causas desconocidas se acabaron los recursos en su tierra natal y tuvieron que explorar el mundo en busca de más recursos. Pero en su viaje se encontraron con un mundo dominado por humanos, quienes los cazaron casi al borde de la extinción. Fue en ese momento que el rey Don Quijote de Dressrosa les ofreció un hogar y seguridad a cambio de algo de trabajo. Esto resultó en esclavitud, y los Tontata fueron oprimidos por mucho tiempo en lo que ellos consideran la época más oscura de su historia. Esta época sucedió poco antes de hace 900 años. Esta información es relevante y en especial llama mi atención la falta de recursos de los Tontata. Claramente esta tribu de gente pequeña es extremadamente sustentable y viven en comunión con la naturaleza. Son agricultores expertos y esto es lo que hizo que Doflamingo se interesara en ellos para el cultivo de las Smiles. No me parece lógico que los Tontata explotaran los recursos de su hogar hasta acabarlos, y por lo tanto, en mi opinión, los recursos se debieron agotar por cuestiones naturales, tales como un cambio climático u otro evento natural desastroso. No solo los Tontata experimentaron la pérdida de recursos antes del siglo vacío, la gente de la ciudad lunar Birka también, y fue por esa causa que decidieron bajar al Mar Azul. Uno podría creer que la gente de Birka explotó los recursos de la luna hasta acabar con ellos. Sabemos que su civilización tenía avances tecnológicos importantes, y en la ficción, así como en el mundo real, el progreso tecnológico suele asociarse a la explotación desmedida de los recursos naturales. ¿Pero realmente la gente de Birka tuvo la culpa? ¿O ellos sufrieron a causa del mismo fenómeno natural que orilló a los Tontata a salir de su hogar? Cabe destacar que pareciera que este fenómeno fue gradual.
La gente de Birka debió haber bajado de la luna hace más de 1100 años, que es el momento en el que se fundó Shandora, la ciudad de oro. Mientras tanto, la historia de los Tontata parece haber ocurrido poco antes del inicio del siglo vacío, es decir, estamos hablando de poco antes de hace 900 años. Así que es posible que en el mundo de One Piece sucedió un evento que causó un cambio masivo en las condiciones ambientales y que llevó a muchas civilizaciones a perder sus hogares e ir en busca de recursos a otras partes del mundo. Pero tal vez las cosas fueron empeorando más y eventualmente sucedió algo definitivo. Hace 900 años, un desastre de proporciones nunca antes vistas causó la destrucción de muchas regiones del mundo. Quizá este evento fue el que dio origen a la Red Line y al mundo como lo conocemos actualmente. Obviamente muchos sobrevivieron y las civilizaciones continuaron existiendo, pero la versión oficial podría ser diferente. Imaginemos que el gobierno manipuló la verdad, y la versión que todo el mundo conoce es que después de ese desastre de hace 900 años, las civilizaciones fueron destruidas completamente y la humanidad se extinguió. El mundo como se conocía llegó a su fin. Siendo así, por 100 años no habría nadie que registrara la historia, pues el mundo como se conocía había terminado. Pero hace 800 años aparecieron 20 individuos, los dioses creadores del mundo moderno. Este argumento hace que todo tenga más sentido. El siglo vacío no sería visto por la gente ordinaria como un periodo en el que la información fue suprimida, sino como un periodo en el que no hubo nada. El desastre que dio inicio al siglo vacío sería considerado como el evento que le dio fin al mundo del pasado, y además, la versión oficial dejaría a los 20 reyes fundadores como verdaderos dioses, individuos que le dieron forma a las civilizaciones de nuevo y que hicieron que la vida volviera a prosperar. Porque recordemos que los Tenryubitos son venerados como descendientes de los dioses, y eso quiere decir que la gente en el mundo realmente cree que aquellos 20 reyes eran divinos y no humanos comunes. En el contexto de esta teoría, todo tiene más sentido y por supuesto, nadie dudaría de esta manera sobre el siglo vacío. Pero esa sería la versión oficial, y en realidad, creo que aún con un desastre de enormes proporciones, las civilizaciones del mundo sí soportaron y siguieron adelante. Y más aún, siempre ante la adversidad surge una esperanza. Si las razas humanoides del mundo tuvieron que salir de sus hogares por falta de recursos, quizá algunas comenzaron a cooperar, y tras la gran destrucción de hace 900 años, fue que inició la prosperidad del reino antiguo. A partir de aquí entraríamos entonces en el terreno de los eventos del siglo vacío, que hasta la fecha son un gran misterio. De One Piece hace tanto tiempo y dejó escaso de recursos a todos, sea justamente la respuesta de Oda en el SBS donde preguntan por la ceja de Sanji. Tal vez la tierra ya se detuvo una vez, y así es que se llenó tanto de agua. Para los que no hayan seguido mis videos recientes o no tienen fresca cierta pregunta del SBS del volumen 7 del manga de One Piece, se le preguntó a Oda por qué Sanji tenía las cejas espiraladas, y él contestó lo siguiente: escucha, todo vive en círculos, el sol, la luna y la tierra giran en círculos, y si la tierra de pronto parara de girar, el planeta se vería cubierto en maremotos, sería terrible. Ahora recuerda que las cejas de Sanji canalizan la misma energía circular poderosa, piensa en eso. He especulado recientemente que esa energía circular, que está en todas partes de la que habla Oda, es la que Vegapunk ha intentado aprovechar para crear una fuente inagotable de energía para el mundo entero. El capítulo 1068 del manga dejó bastante claro que ese es en efecto el caso con una gran probabilidad, pero Fede González le da una interpretación extra a la respuesta de Oda, pues él comenta que si la Tierra de pronto parara de girar, el planeta se cubriría en maremotos. Me pareció extremadamente interesante la idea de que esto en efecto sucedió en el mundo de One Piece, y a la vez, si es verdad, sería un movimiento brillante de Oda, esconder un suceso tan importante en una pregunta que parecía ser una broma, pues hablaba solo de las cejas de Sanji. En mi idea de cómo fue el mundo antes del siglo vacío, especulo que tuvo que haber un evento cataclísmico en el pasado de One Piece, y en concreto que debió haber sucedido más o menos hace poco más de 1000 años. Este evento pudo ser el responsable de que los Tontata tuvieran que emigrar en busca de recursos, así como tal vez muchas otras razas como la gente alada de la luna, ocasionando guerras y caos en todas partes. La naturaleza de ese cataclismo es sin embargo algo que nunca me puse a especular, dado que realmente podría ser cualquier cosa. Pero ¿qué tal si la Tierra sí se detuvo?
tal cual como dijo Oda en esa pregunta del SBS. Él habla de maremotos, y por lo tanto, si la Tierra se detuvo en cierto punto de la historia, ¿qué tal si eso es lo que hizo que el mundo de One Piece esté cubierto en su mayoría por océano y que de alguna forma todos los continentes se concentraron en la Red Line? No lo había pensado, y eso que he leído ese SBS muchas veces. Por lo tanto, me parece una idea excelente, casi obvia, en el marco de mi teoría del mundo antes del siglo vacío. Y si es así, quiere decir que uno de los puntos más importantes de la historia de One Piece nos fue revelado tan pronto como en el año 1999. ¿Qué opinan ustedes? Recientemente hemos estado hablando mucho del Reino Antiguo, de su tecnología, la misteriosa fuente de poder que potenciaba el robot de Egghead y su civilización en general, de cómo es que una nación tan avanzada pudo sucumbir ante la amenaza de 20 reinos considerablemente menos poderosos. La energía circular de la que Oda habló en el volumen 7 del manga de One Piece ha dado muchas vueltas en mi cabeza, pero un comentario de Fede González que discutí en un video previo de teorías de los comentarios me hizo ver que lo que dijo Oda en esa ocasión podría ser más importante de lo que pensaba. Si sigues mi canal a estas alturas, tal vez ya te sabes ese comentario de memoria, pero lo mencionaré de nuevo porque es importante. Escucha, todo vive en círculos, el sol, la luna y la tierra giran en círculos, y si la tierra de pronto parara de girar, el planeta se vería cubierto en maremotos, sería terrible. Mientras yo me centré en analizar el tema de la energía circular, Fede González remarcó que Oda podría habernos dado una enorme pista aquí. ¿Qué pasaría si la tierra de pronto dejara de girar? Creo que antes del siglo vacío hubo un gran desastre natural que abarcó al mundo entero y dejó a las civilizaciones desprovistas de recursos. Los Tontata migraron de su lugar de origen por una razón misteriosa que tenía que ver con justamente falta de recursos. Y eso es lo que me llevó a especular que quizá algo sucedió en el pasado distante, algo muy catastrófico, que ocasionó esa falta de recursos en los Tontata y muchas otras civilizaciones. Ese algo pudo haber sido que la Tierra se detuvo en el pasado, que dejó de girar sobre su propio eje, tal vez por un pequeño instante de tiempo. Así es como decidí llamar a ese video de teorías de los comentarios el día que la Tierra se detuvo. Y agradezco haber elegido ese título porque a raíz de eso, otros dos comentarios surgieron que le dieron forma a una teoría que considero increíble. Tal vez a estas alturas estarás pensando, vaya cosa sin fundamento. Para empezar, eso de un cataclismo pasado es solo una hipótesis y además de todos los cataclismos que pudieron haber sucedido, que la Tierra se detenga es uno muy específico. Bueno, tienes razón en pensar así, pero ahora escucha el comentario de Octopocalipsis. De hecho, hay un video científico sobre qué pasaría si hipotéticamente la Tierra dejara de girar. Spoiler, se formaría una red line. Revisé el enlace que acompañaba el comentario, el cual podrás encontrar en la descripción de este video si tú lo quieres revisar por ti mismo. Y después de investigar en más fuentes, corroboré algo genial. En efecto, si el planeta detuviera su rotación, se formaría una red line. Y esto sucede porque al estar girando, el efecto de fuerza centrífuga generado ocasiona que el planeta no sea completamente circular, sino que está algo ensanchado en el ecuador, tomando una forma llamada elipsoide. Grandes masas de agua, por tanto, se concentran cerca del ecuador de la Tierra, pero si ésta se detuviera, los océanos migrarían hacia los polos. Esto ocasionaría que a su vez emerja suelo en el ecuador y al final nos quedaríamos con un supercontinente que dividiría el planeta en dos grandes océanos. En pocas palabras, tendríamos una red line. La idea de que la red line parece antinatural y fue creada artificialmente existe desde hace mucho, pero me resulta más fascinante que en realidad dicha geografía es explicada simplemente con el freno de la rotación del planeta. Así que ahora el que la Tierra se detuviera en el pasado ya no es tan descabellado. Por supuesto, si el planeta volviera a girar, esta conformación geográfica se perdería y los océanos se reacomodarían, hablando de la física de nuestro mundo. Pero en One Piece las cosas son similares, mas no precisamente iguales a la realidad. Y Oda podría haberse basado en este fenómeno para explicar el por qué el mundo de One Piece es así. Si eres de los que cree que Oda no se tomaría las molestias de justificar un fenómeno de esa forma, estás completamente equivocado. Y la prueba está en el SBS del volumen 51, donde Oda explica con muchísimo detalle, para tratarse de un manga shonen, el por qué incorporó un arcoíris circular en una parte de la historia. La pregunta dice, en el capítulo 490 del tomo 50 hay un arcoíris circular. He visto uno de esos en la escuela recientemente. ¿De qué están hechos? Por favor, explícalo. Eso es increíble.
Es imposible ver un arcoíris circular a menos que se den un conjunto muy específico de condiciones. Ahora, para empezar, me doy cuenta de que solo lo puse en un pequeño panel, pero realmente existen. Lo que quiero decir es que los arcoíris son realmente circulares. Puede que esto sea difícil de comprender con la imagen, pero un arcoíris se forma cuando la luz del sol se refracta a través de las gotas de agua en las distintas bandas de color. A menos que los tres elementos a la derecha, sol, agua, humano, se coloquen exactamente en las circunstancias que se muestran, no puedes ver un arcoíris. El ángulo en el que la luz se refracta en colores es de 42 grados. Debido a que los seres humanos están de pie en el suelo, la mitad inferior del círculo está bloqueado por el horizonte. Por tanto, ver un arcoíris en el cielo por encima del mar sería casi imposible en la Tierra, pero como esto era la gran línea, pensé que tal vez podría pasar. Hablando con un amigo mangaka mío, me dijo que vio un arcoíris circular mientras volaba en un avión, lo que de acuerdo con la teoría debería ser posible si estás en el aire. Supongo que incluso podrías verlo desde el techo de tu escuela. Oye, ¿acaso esto es un libro de texto científico? No se preocupen, ya volvemos a su manga tonto habitual, a One Piece, no cambien el canal. A mi parecer, ahora me resulta bastante probable que la Tierra se detuviera en algún punto del pasado. La pregunta es, ¿cuándo sucedió esto? ¿Antes del siglo vacío, como especulé antes? ¿O acaso eso sucedió precisamente durante el siglo vacío? ¿Qué ocasionó el fenómeno? Aquí es donde entra otro comentario muy interesante, esta vez de Ángel SB, quien reaccionó a la noción de que la Tierra se detuvo con lo siguiente. Oda se ha basado en mangas animes antiguos cuyos argumentos son post-apocalípticos. Uno de esos animes se llama Giant Robo, el día que la Tierra se detuvo. Son unas ovas de 1992 y lo que encontré es sorprendente. La noción me pareció muy intrigante, tanto que decidí ver el anime en su totalidad, el cual no es muy largo, son 7 ovas de alrededor de 40 minutos cada una. La historia que cuentan podría ser una pista de lo que pasó, y como dice Ángel SB, es sorprendente. En efecto, Oda parece haberse basado en animes y mangas clásicos, muchos de ellos con temáticas futuristas o postapocalípticas. En el pasado he hablado de Mitsume Gatoru, por ejemplo, una historia que nos cuenta sobre una civilización antigua de 3 ojos y un mensaje dejado para su descendiente en el futuro, codificado en un lenguaje idéntico al de los poneglyphs que solo un 3 ojos puede leer. Creo que Oda basó tanto la tribu de 3 ojos como los poneglyphs mismos en esta historia, y te dejaré el video en la descripción si lo quieres revisar. Otro anime muy discutido en cuanto a inspiraciones de Oda es el de las misteriosas ciudades de oro. En el pasado el canal Seira OP hizo un muy buen trabajo estableciendo las similitudes entre esa historia y One Piece, así que si te da curiosidad también te dejo el enlace a su video en la descripción. Pero vamos a la historia de Giant Robo, y advierto antes que nada, voy a hacer spoilers, porque es necesario para explicar bien su conexión con One Piece. Nos situamos en la Tierra, en un punto en el que la humanidad alcanzó una gran prosperidad energética. Un grupo de 5 científicos desarrollaron una teoría en la que encontraron una forma de aprovechar una fuente de energía limpia, sin desechos, que fácilmente podía sustituir a los combustibles fósiles o la energía nuclear. Así, se crearon unas baterías conocidas como Shizuma Drive, en honor al Dr. Shizuma, creador de dicha tecnología, que si me preguntan se parecen bastante a las piedras Daina de la película One Piece Film Z. Pero esta historia de prosperidad oculta un pasado turbio. El Shizuma Drive fue posible gracias a un hallazgo descubierto por el equipo de 5 científicos, incluido el Dr. Shizuma. Ellos desarrollaron una teoría que predecía la capacidad de aprovechar una nueva fuente de energía. Ganaron el premio Nobel a causa de esto y se dispusieron a llevar su teoría a la práctica. Pero eso fue más difícil de lo que pensaron. Sus experimentos fracasaban una y otra vez. La humanidad se desesperaba y perdía fe en ellos. Y a su vez, los científicos comenzaban a preguntarse si realmente su idea solo funcionaba en papel, pero en la práctica era imposible. Pero aún así, no se rindieron. Y en un laboratorio en la ciudad de Bastarle, en Bélgica, lograron un prototipo con un 98% de probabilidad de éxito. El Dr. Shizuma consideraba que 2% de fracaso era suficientemente bajo como para arriesgarse a seguir con el experimento. Por otro lado, el Dr. Franken von Vogler estaba en contra, pues ese 2% podía ocasionar un desastre inimaginable. Los demás científicos apoyaron al final a Shizuma, y aunque Vogler intentó detenerlo, el mecanismo fue accionado. Y eso, como Vogler predijo, ocasionó un cataclismo. La ciudad de Bastarle fue completamente aniquilada, pero el desastre fue aún más allá. La explosión ocasionó que el planeta detuviera su rotación durante 7 días,
Los resultados fueron desastrosos. El cataclismo ocasionó la aniquilación de 2/3 partes de la vida en la Tierra. Shizuma mintió y culpó a Fogla del incidente, quien presumiblemente había muerto, lo cual hizo que su nombre fuera satanizado en todo el mundo. Tiempo después, Shizuma perfeccionó la batería y el mundo entonces entró en una época de prosperidad. La tragedia de Bashtarle y los 8 días que la Tierra se detuvo se borraron de la historia, pero eso sucedió hace 10 años y la gente aún recuerda los horrores que fueron ocasionados por ello. ¿Qué tan probable es que este argumento se repita en One Piece? Si el reino antiguo desarrolló una forma de aprovechar la energía circular del mundo, ¿será posible que antes de lograrlo fallaron? Y siendo así, ¿acaso el fallo inicial en dominar la energía circular hizo que el planeta se detuviera creando la Red Line? Pero no solo eso, previamente he discutido cómo los 20 reinos y otras civilizaciones parecen tener un cierto miedo al progreso. En el flashback de Noland, capítulo 288, tenemos una escena muy significativa en la que Zeto le pregunta a Calgara, ¿qué es progreso? Siendo los descendientes de una civilización muy avanzada como lo fue la ciudad Birka en la luna, es curioso que la tribu Shandia viviera en condiciones tan primitivas. Es lógico pensar desde el punto de vista de los 20 reinos, que si hay un país extremadamente avanzado, este podría invadirlos y eso desencadena miedo. Pero ¿qué tal si hay algo más? A veces los experimentos salen mal, como sucedió con el Dr. Shizuma y compañía. Si antes de alcanzar la prosperidad, el reino antiguo ocasionó un desastre global, eso explicaría perfectamente por qué el resto del mundo les tenía miedo. Así que si Vegapunk quiere replicar la fuente de energía que alguna vez potenció al próspero reino de hace 900 años, tal vez deba investigar un poco más antes de seguir adelante, pues podría desencadenarse otro desastre a nivel planetario.